Yo tengo que saludar a esa doña antes de ir. Por la tarde, de mañana. Mañana muere o Muy buenas noches. En nombre de la Academia Dominicana de la Historia, el Museo Nacional de Historia y Geografía y el Centro de Estudios Caribeños de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, les damos la bienvenida al acto inaugural del 12º Congreso Dominicano de Historia, el Gran Caribe en el siglo XVII, Economía, Política y Sociedad. Este encuentro surge de la necesidad de analizar la historiografía nacional y regional. En la actualidad, una nueva generación de historiadores ha puesto especial interés en el tema, de modo que durante el evento en general veremos los resultados de sus investigaciones. Desde la Madre y Maestra, sede de este evento, agradecemos sean parte. Nos enorgullece como academia, nos alegra sobremanera que la idea de este proyecto sea una realidad concreta que pone de manifiesto el esfuerzo de muchos. Les invitamos a ponerse de pie para escuchar las notas del himno nacional dominicano. Invitamos a los presentes a acomodarse en sus asientos. De inmediato procedemos a mencionar a quienes integran la mesa de honor. Reverendo Padre Dr. Alfredo de la Cruz Valdera, rector magnífico de esta Pontificia Universidad. Licenciado Adriano Miguel Tejada,
vicepresidente de la Academia Dominicana de la Historia. Licenciado Miguel de Camps, director del Museo Nacional de Historia y Geografía. Doctor Ever Klein, quien tendrá a cargo la conferencia magistral de la inauguración del Congreso. Doña Vilma Benzo de Ferrer, destacada historiadora, a quien se dedica esta versión del Congreso Dominicano de Historia. Miembros de la Junta Directiva de la Academia Dominicana de la Historia: licenciado Manuel García Arévalo, tesorero; doctor Amadeo Julián, secretario; licenciado José del Castillo Pichardo, vocal; y la licenciada Natalia González Tejera, coordinadora académica de este Congreso Dominicano de Historia. Ocupan lugar en las primeras líneas de asientos de este auditorio miembros del cuerpo diplomático, rectores de universidades nacionales, miembros de número y correspondientes de la Academia Dominicana de la Historia, académicos y estudiantes de diversas instituciones, catedráticos de universidades extranjeras, autoridades civiles y militares, así como miembros del cuerpo docente y administrativo de esta pontificia universidad. Agradecemos de igual manera la presencia de los representantes de medios informativos que dan cobertura a esta actividad. En este momento, invitamos a ocupar el podio al licenciado Adriano Miguel Tejada, vicepresidente de la Junta Directiva de la Academia Dominicana de la Historia, quien ofrecerá el discurso de inauguración de este 12º Congreso Dominicano de Historia. Reverendo Padre Doctor Ramón Alfredo de la Cruz Bandera, rector magnífico de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Doctor Amadeo Julián, secretario de la Junta Directiva de la Academia Dominicana de la Historia. Licenciado Manuel García Arévalo, tesorero de la Academia. Licenciado José del Castillo Pichardo, vocal de la Junta Directiva. Doña Vilma Benzo de Ferrer, a quien dedicamos este congreso. Licenciado Miguel de Camps Jiménez, director del Museo Nacional de Historia y Geografía. Doctor Herbert Klein, nuestro conferencista invitado esta noche. Maestra Natalia González Tejera, coordinadora académica del Congreso. Miembros del cuerpo diplomático, rectores y funcionarios universitarios, funcionarios del Estado Dominicano, autoridades militares, miembros del número y correspondientes de la Academia Dominicana de la Historia, invitados especiales, conferencistas, profesores, estudiantes, damas y caballeros. Permítanme expresar en primer lugar las excusas de nuestra presidenta, la doctora Mu Kien San Ben, entusiasta promotora de este congreso, que no podrá estar con nosotros por motivos de salud. Ustedes no tienen idea de lo que ha significado esta ausencia para nuestra querida Mu Kien, quien ha dedicado tantos esfuerzos al logro de este congreso académico que parece una broma de mal gusto que su cuerpo la haya privado del gozo de participar junto a nosotros de esta experiencia. Desde aquí, nuestros mejores deseos por su pronta recuperación. En su nombre, el de la Junta Directiva de la Academia Dominicana de la Historia y las entidades copatrocinadoras, me es muy grato dar a todos la más cordial bienvenida al 12º Congreso Dominicano de Historia. Al ver reunidas en este auditorio a tantas personas amantes de la historia, nuestro primer sentimiento es el de la gratitud. Primeramente, deseo agradecer al Reverendo Padre Doctor Ramón Alfredo de la Cruz Bandera,
rector magnífico de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, por su presencia con nosotros esta noche, que es una muestra más de todo el apoyo que nos ha prestado personalmente, poniendo a disposición del comité organizador las facilidades de esta institución educativa, en cuyas aulas tendrán lugar los trabajos del Congreso. Muchas gracias, señor rector. Un proverbio dice: si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Este proverbio anuncia una gran verdad. Durante esta gestión de la directiva de la Academia Dominicana de la Historia, hemos instado a la participación de todos a través de la conformación de distintas comisiones o de manera individual, y la respuesta ha sido muy positiva. Por esta razón, en nombre de la Academia y su Junta Directiva, queremos también agradecer a las personas e instituciones que han hecho posible la realización de este evento con la calidad académica y de organización que corresponde a una actividad de este nivel de importancia. Es menester reconocer el dedicado y desinteresado trabajo que durante meses ha realizado el comité organizador, conformado por Natalia González, que lo coordina, Miguel Ortega, Joan Ferrer, Miguel de Camps Jiménez y Esteban Prieto. Igualmente, el equipo de la Academia se entregó en cuerpo y alma en este proyecto. Casey Grens, Virgilia Tapia, Karina Valentín, Nelly Pujols, Zoraida Vázquez, Irma Núñez, José Manuel López, Miguel Pérez Lafort, Josué Polanco y Jesús Navarro Serpa. Gracias a todos ellos, el monumental trabajo de organización y logística de un congreso de esta naturaleza fue más sencillo de realizar. Muchas gracias de corazón. Durante los próximos 2 días vamos a recibir los conocimientos, resultados de sus investigaciones, de connotados historiadores nacionales e internacionales: Albeira Rodríguez Pérez, Amadeo Julián, Antonino Vidal Ortega, Arturo Soregui, Bernardo Vega, David Stark, Esteban Mira Caballos, Francisco Moscoso, Frank Moya Pons, Genaro Rodríguez Morel, Herbert Klein, nuestro conferencista magistral de esta noche, Juan José Ponce, Luis Escolano Jiménez, Luis Rafael Burset, María Isabel Paredes, Milagro Flores Román, Oscar Mota, Pablo Crespo Vargas, Stuart Schwartz, Virginia Flores Sasso y Wenceslao Vega. Les estamos muy agradecidos por aceptar nuestra invitación y dedicarnos vuestro valioso tiempo a compartir sus hallazgos, análisis y reflexiones sobre la historia del Gran Caribe durante el siglo XVII. Me uno a todos los presentes en un fuerte y merecido aplauso a todos nuestros distinguidos invitados. La organización y realización de un evento de esta envergadura requiere de una inversión financiera que supera los recursos que maneja nuestra academia. Afortunadamente, la República Dominicana cuenta con un grupo de empresas cuyos directivos son conscientes de su responsabilidad social. Es por ello que deseo destacar el gran apoyo brindado por el Banco Popular Dominicano, Global Pack, Risec Cacao S.A., Risec S.A., Brugal y Compañía, Gerdau Metaldón, Manuel García Arévalo, AFA S.A., El Catador y Suplidora Industrial Dominicana, que generosamente han contribuido con sus aportes financieros. Gracias a este patrocinio, la 12ª edición del Congreso Dominicano de Historia hoy es una realidad. Distinguidos académicos, señoras y señores, los congresos dominicanos de historia se remontan a la década del 1980. Hace 37 años, en 1984, el licenciado José Checheco, que en ese momento era director del Museo Nacional de Historia y Geografía, organizó y llevó a cabo el primer Congreso Dominicano de Historia. Esta actividad se convirtió en un hecho de gran trascendencia debido a que anteriormente no se había realizado en nuestro país una actividad de esa naturaleza.
A partir de entonces, se estipuló que cada 2 años se llevarían a cabo estos congresos. En 1986, el mismo licenciado Checo organizó el segundo congreso. Los siguientes 8 congresos dominicanos de historia los organizó nuestra homenajeada en la noche de hoy, doña Vilma Benzo de Ferrer. En su calidad de directora del Museo Nacional de Historia y Geografía, desde el año 1988 hasta el 2002, cada 2 años, sin excepción y contra viento y marea, doña Vilma organizó los precitados congresos, desde el 3º hasta el 10º, en los que participaron importantes historiadores que disertaron sobre la historia nacional. Por diversas causas que no corresponde mencionar esta noche, después de la salida de doña Vilma del museo, solo se pudo realizar un solo congreso, el número 11, que se llevó a cabo entre el 19 y 21 de octubre de 2007 y que fue organizado por el profesor Héctor Luis Martínez, hace ya 10 años. Pero esos contratiempos los hemos dejado en el pasado. En la actualidad retomamos con nuevos bríos la organización con la dignidad y profundidad requeridas del 12º Congreso Dominicano de Historia, y no hay persona que merezca más la dedicatoria de este cónclave que doña Vilma Benzo de Ferrer. Esta mujer que parece frágil, con su indoblegable vocación de trabajo, su amor por la historia y su inconmensurable capacidad de dirección, nos ha demostrado con su ejemplo de vida que con voluntad, decisión y esfuerzo se pueden hacer muchas cosas por el bien de los demás y de los que amamos la historia. Gracias, doña Vilma, por su ejemplo y el legado de una obra bien hecha. A usted más que a nadie le debemos estar aquí esta noche. Con gratitud y amor le dedicamos este 12º Congreso Nacional de Historia. Distinguidos amigos, el tema escogido para este congreso, el Gran Caribe en el siglo XVII, economía, política y sociedad, no podía ser más pertinente. El siglo XVII ha sido un periodo poco estudiado y analizado en la historiografía nacional y regional, a pesar de ser durante esta cinturia que ocurrieron relevantes procesos históricos que contribuyeron a la distinción de este espacio geográfico y cultural que llamamos el Gran Caribe. Baste con señalar que en este siglo se fraguó el nacimiento de 2 naciones en nuestra geografía: los Estados Unidos con el desembarco del Mayflower en 1620 y Haití luego de las despoblaciones de 1605 y 1606 y la ocupación de la parte este de la isla Hispaniola por enemigos de España. Consciente de estas falencias y reconociendo la importancia de la investigación sobre el siglo XVII para nosotros, hemos reunido a connotados historiadores que en los próximos días estarán abordando desde diferentes enfoques historiográficos las características particulares que sucedieron desde 1600 hasta 1700 en esta región. Las conferencias han sido estructuradas bajo la temática Población, Esclavitud y Economía, que serán impartidas mañana jueves en la sección matutina, Economía y Administración, que se dictarán en la sesión vespertina, y Educación, Cultura, Religión y General el próximo viernes, día en que clausuraremos este 12º Congreso Dominicano de Historia con la conferencia magistral del doctor Amadeo Julián. Nos sentimos sumamente complacidos por el hecho de que cuando la Junta Directiva de la Academia asumió sus funciones el 16 de agosto del año pasado, nos propusimos entre nuestras prioridades retomar la realización de los Congresos Dominicanos de la Historia. Hoy en día,
ese es un objetivo cumplido. Pero no nos dormiremos en los laureles y desde ya nos trazamos nuestro próximo objetivo, la realización del 13º Congreso Dominicano de Historia en el 2019. Estamos conscientes que tocará a la próxima directiva la realización del evento. Sin embargo, es responsabilidad de la presente Junta Directiva dejar los trabajos avanzados para asegurar la continuidad institucional de este Congreso y que se puedan seguir realizando cada 2 años como fue concebido originalmente. Desde su fundación, la Academia Dominicana de la Historia ha dado patentes muestras de continuidad institucional, por lo que estamos seguros que de cara al futuro nuestra institución seguirá siendo el pilar en que se sustentará la organización y realización de los Congresos Dominicanos de Historia en colaboración con instituciones hermanas y con el apoyo del empresariado nacional. Distinguidos académicos, señoras y señores, sin más preámbulos y en nombre y representación de nuestra presidenta, declaro formalmente abiertos los trabajos del 12º Congreso Dominicano de Historia y les exhorto a asistir a las conferencias y discusiones que por la riqueza de los temas y la calidad de los expositores e invitados nos enriquecerán e iluminarán a todos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del licenciado Adriano Miguel Tejada, vicepresidente de la Academia Dominicana de la Historia. Con su discurso aporta referentes actuales e históricos que nos permiten reafirmar lo significativo de un evento como este. A continuación, pedimos pasar al frente de este auditorio al licenciado Miguel de Camps Jiménez, director del Museo Nacional de Historia y Geografía, quien será responsable de la presentación de doña Vilma Benzo de Ferrer, destacada historiadora a quien se dedica esta versión del Congreso. Buenas noches, querido miembro de la mesa principal. Buenas noches a los que nos acompañan aquí. Doña Vilma Benzo de Ferrer nació en San Pedro de Macorís hace 88 años. Allí vivió sus primeros años realizando sus estudios primarios y adolescente se trasladó a la ciudad de Santo Domingo para posteriormente ir a los Estados Unidos, donde completó los estudios secundarios. Doña Vilma es de la primera promoción de la licenciatura en Historia de la Universidad Católica de Santo Domingo. Obtuvo su grado con summa cum laude. Ella fue, además de alumna, una de las personalidades que impulsó en 1982 ese nuevo proyecto universitario. Y desde esa instancia impuso su sello, dinamismo y capacidad gerencial. Es importante que recordemos su sello de dinamismo y capacidad gerencial, porque eso fue lo que le impuso al Museo Nacional de Historia y Geografía de la República Dominicana. Con el tiempo, realizó otros cursos para completar su formación, estudios de ciencias auxiliares de la historia, arqueología, monumentalismo, organización y administración de empresas. Como historiadora, realizó una monumental investigación histórica en el Archivo General de Indias de Sevilla, España, de cuya labor vio la luz su obra Pasajeros a la Española, 1492-1530. Ha participado en seminarios y congresos de historia en Sevilla, Granada y Santo Domingo, pero su labor más importante fue como directora del Museo Nacional de Historia y Geografía en el periodo 1990 hasta 2004. Y yo, como actual director, le puedo decir que es la única vez que ese museo ha funcionado y ha servido para algo.
Durante esos 14 años, doña Vilma supo convocar no solo a los historiadores, sino al gran público amante de la historia. Sus viajes históricos se hicieron famosos. Los 4 puntos cardinales del país fueron visitados. No quedó un lugar arqueológico e histórico dominicano sin visitar, y de esa manera decía con acciones que era y es necesario motivar el amor por la historia dominicana y la lucha por la preservación de los lugares históricos nacionales. De esta manera daba a conocer la historia escondida en nuestras provincias y recogía dinero para mitigar la escasez presupuestaria del museo. No era que lo recogía por los lugares donde iba, sino que con estas visitas, giras organizadas, se recolectaba dinero para dedicarlo al museo. Hoy la reconocemos y dedicamos este 12º Congreso Dominicano de Historia por haber sido la entusiasta organizadora de 8 congresos dominicanos de la historia. Durante los años que fungió como directora, cada 2 años la cita era obligada. Al principio eran congresos nacionales, luego se convirtieron en internacionales. Importantes historiadores de España, América Latina, se dieron cita a estos eventos para presentar sus investigaciones. Por su destacada labor social, en 1972 recibió la condecoración de la Orden de Duarte Sánchez y Mella en el grado de caballero. Pertenece a diversas juntas directivas de empresas familiares y es miembro correspondiente nacional de la Academia Dominicana de la Historia. Nuestra querida doña Vilma, además de haber realizado todas las labores expuestas y escrito Pasajeros a la Española, se define a sí misma como la madre de 3 hijos, abuela de 10 nietos y bisabuela de 4 bisnietos. Por todos sus esfuerzos y labor constante en el quehacer histórico, hemos dedicado esta versión del Congreso Dominicano de Historia a nuestra queridísima y admirada doña Vilma Benzo de Ferrer. Ella, que se encuentra sentada al lado mío, me acaba de informar que pretende los próximos 20 años de su vida dedicarlo a organizar y asesorar de nuevo al Museo Dominicano de la Historia. Agradecemos al licenciado Miguel de Camps Jiménez, director del Museo Nacional de Historia y Geografía, por esta reseña. A seguidas, el licenciado Adriano Miguel Tejada, el licenciado Manuel García Arévalo y el licenciado Miguel de Camps Jiménez, integrantes de la Junta Directiva de la Academia Dominicana de la Historia y del Museo Nacional de Historia y Geografía, entregarán reconocimiento a doña Vilma Benzo de Ferrer. La Academia Dominicana de la Historia dedica el 12º Congreso Dominicano de Historia a Vilma Benzo de Ferrer por su gran labor en la realización de 9 Congresos Dominicanos de Historia, y en tal virtud se le pide la presente placa de reconocimiento. Dado en Santo Domingo a los 15 días del mes de noviembre de 2017, quien sabe el presidente Amadeo Julián, secretario. Antes que nada, deseo agradecer este honor que me confiere la Academia Dominicana de la Historia. Agradecerle a todos ustedes su presencia en una noche lluviosa como esta,
y con la cantidad de tapones más grandes que he visto en mi vida. Lo que motivó que llegara a Bogotá. Cuando en el año, la década de los años 80 del siglo pasado, el licenciado José Checheco, mi afectuoso amigo, decidió organizar el primer Congreso Dominicano de Historia. Inmediatamente me integré a los trabajos y a prestarle toda la cooperación que fuese posible. Nunca pensé que yo iría a dirigir el museo. No estaba en mis planes, porque trabajaba en el negocio familiar y mi presencia era necesaria. Pero una comisión de 3 personas a las que yo no podía decir que no, fueron a mi casa a rogarme, de parte del doctor Joaquín Balaguer, que deseaba que yo ocupase la dirección del museo para proseguir los trabajos que allí se estaban realizando. Estas 3 personas eran el arquitecto Eugenio Pérez Montaz, el licenciado José Checheco y el muy recordado Alfonso Martínez de los helados Bono. No podía decir que no. Yo prometí que iría por 3 meses a organizarlo. Vaya usted a saber, los 3 meses se convirtieron en 14 años y medio, porque me entusiasmé con el trabajo, vi que había necesidad de echar adelante esa institución y me decidí quedar. Desde el primer momento me di cuenta de la falla que tenía el museo, que es la misma que tú, Miguel, vas a tener. No hay dinero. Esa es la triste realidad. No había dinero. Entonces, como yo era y soy empresaria, yo decidí convertir el museo en una empresa. Y eso fue lo que hice. Creé el Círculo de Amigos de la Historia. Y por mediación de esa pequeña asociación de amigos, comencé a hacer excursiones, charlas, conferencias, exposiciones, todo lo que se le ocurriera a las personas. Recuerdo una vez que celebré un acto allá, una conferencia, una serie de conferencias, creo que tú participaste, Fran, no me acuerdo, que se titulaba Trujillo a 100 años de su nacimiento y 50 y pico, no recuerdo qué, de su muerte. No bien se publicó aquello en la prensa, llegó a mi oficina doña Conina Mainaldi, vuelta una pantera, que cómo era posible que yo iba a hacer una cosa semejante, qué barbaridad. Yo le dije, doña Conina, el primer expositor va a ser el profesor Juan Bosch. Silencio. Y todos esos actos que yo organicé, yo les cobraba a los que asistían. Yo no di nada de balde. El que iba al museo tenía que pagar. Si era una charla, si era una reunión, lo que fuese, había que pagar, porque yo necesitaba el dinero. De esa manera fui acumulando poco a poco una suma, el sueldo que yo cobraba, un sueldo maravilloso, eran 300 pesos mensuales. Después me subieron a 7.000 y por último me dieron 20.000. Y yo todos los sueldos los dejaba en el museo porque es que lo necesitábamos. Eso me permitió organizar esos 8 congresos dominicanos de historia. Lo que yo quiero llevar es un mensaje a ustedes. Estamos aquí los historiadores, pero ustedes, el público presente, noto en la cara de todos ustedes un deseo de escuchar algo distinto, que no sea la política que nos domina y nos envuelve, que sea algo que nos inspire, que pensemos en nuestra nacionalidad, pensemos en nuestra nación, que tengamos el orgullo de decir, yo soy dominicana.
leer su historia, a conocerla, a ver los peligros que nos acechan y las ventajas que podemos obtener. No dejemos caer esa ilusión de conocer la historia. Y sobre todas las cosas, defender también ese patrimonio sagrado que nos dejaron nuestros antecesores. Yo me lleno de espanto cuando leo que el monasterio de San Francisco, el primer monasterio construido en América, piensan remodelarlo para presentar actos de turismo y culturales. Y me lleno de espanto de pensar que vengan a cubrirlo con una capa, como un bizcocho de mitín, como la puerta del conde. De manera que todos ustedes, ojo avisor, el ojo pelado, como decimos, y presente, protestar por periódico, por televisión, como quiera que sea, pero defiendan nuestro patrimonio. Muchas gracias a todos. Honor a quien honor merece. Así, con aplausos y de pie, agradecemos las palabras de doña Vilma, una activista cultural y promotora de la historia. Y justamente respecto a la dedicatoria de este 12º Congreso Dominicano de Historia a doña Vilma, en una entrevista que concediera al periódico Diario Libre, la doctora Muquín Sambén afirmó que su selección respondió al clamor de los miembros de la academia, y esos aplausos lo confirman. Para dar continuidad al programa, pedimos pasar al podio a la licenciada Natalia González Tejera, coordinadora académica del Congreso Dominicano de Historia, quien tiene a cargo la presentación del conferencista, el doctor Herbert Klein. Muy buenas noches. El doctor Herbert S. Klein es Gobernador Morris, profesor emérito de Historia en la Universidad de Columbia. Fue profesor de Historia y director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford y actualmente es investigador del Instituto Hoover de Stanford University. También es curador de América Latina en los archivos Hoover. Ha publicado unos 175 artículos en varios idiomas y ha escrito más de 20 libros sobre temas en historia social y económica. Ha desarrollado intereses a largo plazo en la historia fiscal colonial, la historia de la esclavitud africana en las Américas, la historia demográfica, las diversas migraciones a las Américas, incluida la trata de esclavos y la evolución histórica de Bolivia y Brasil. Sus varios libros sobre Bolivia, entre ellos Orígenes de la Revolución Nacional Boliviana, La crisis de la generación del Chaco, publicado en La Paz en 1968 y en México en 1993. Haciendas y Ayllus en Bolivia, La región de La Paz, siglos XVIII y XIX, publicado en Lima en 1995, e Historia mínima de Bolivia, publicado en México en el año 2015. Sus libros sobre la esclavitud incluyen, más recientemente, El tráfico de esclavos en el Atlántico, publicado en Lima 2011, y es coautor de La historia mínima de la esclavitud en América Latina y el Caribe, publicado en México en el 2013. También coautor de Escravismo no Brasil en Sao Paulo en el 2011. Sobre Brasil, tiene varios libros en coautoría con Francisco Luna,
como evolución de la sociedad y economía esclavista de Sao Paulo de 1750 a 1850, publicado en Sao Paulo en el año 2006. Historia económica y social de Brasil, Brasil desde una república y Brasil 1964-1985. Los regímenes militares de Latinoamérica en la Guerra Fría, publicado por New Haven en el 2017. Sus estudios sobre historia fiscal de América colonial incluyen las finanzas americanas del Imperio Español 1680-1809 y con John de Basket en 3 tomos, Royal Treasuries of Spanish Empire in America 1580-1825. También tiene interés en cuestiones de inmigración y publicó un libro sobre la integración española a Brasil y en coautoría con Lar Berger, Hispanics in the United States 1980-2005. Finalmente, su interés en historia demográfica resultó en un libro sobre A Population History of the United States de Cambridge de 2012. Con ustedes vamos a recibir al doctor Herbert S. Klein, que va a dictar la conferencia magistral que inicia los trabajos de esta 12ª versión del Congreso Dominicano de la Historia. Muchas gracias. Invitamos ahora a los integrantes de la mesa de honor a ocupar la primera fila de este auditorio. A seguidas tendremos la conferencia magistral. Buenas noches. Quiero agradecer a la Academia Dominicana de Historia para esta invitación para participar en este congreso tan importante sobre el siglo XVII en el Caribe. Y para mí es un placer de regresar a este país. Creo que es mi 10º tiempo de visitar este país y siempre estoy impresionado por el desarrollo cultural y económico del país y los tacos, que son igual a Los Ángeles, donde estoy viviendo part-time estos años. Realmente impresionante. Hoy quiero hablar de un tema que es muy corriente y muy en discusión entre historiadores en todas partes del mundo. Y este es el famoso cuestión si había una crisis generalizada en todo el mundo en el siglo XVII. Y la cuestión está basada en una serie de eventos que está bien conocido. Hay, por ejemplo, la caída de la dinastía de Ming en China, que tenía un gran impacto en todo el mundo. Había también las crisis religiosas en Europa, con la guerra de 30 años, con todo el conflicto entre católicos y protestantes. Había también un incremento de epidemias en toda parte del mundo por causa de la integración lento pero continuo de comercio internacional, trayendo de Asia
el peste y otras enfermedades que no existían en Europa antes de este tiempo. Y había probablemente un estancamiento o posiblemente declive de población en varias partes del mundo en este tiempo. Finalmente había, bueno, no finalmente, pero otro tema que está muy discutido es que había cambios climáticos y gente habla de una pequeña época de hielo en todo el mundo que afectó la producción agrícola en varios países. Y finalmente hay en Europa mismo, que tiene mucho impacto aquí en América Latina, fue la transición de poder del Mediterráneo hasta el norte atlántico y los países de Holanda, creado en esta época, Holanda, Francia e Inglaterra, y la situación aparentemente de crisis en España mismo. Entonces, voy a presentar algunas conclusiones, algunos nuevos estudios que están tratando de contestar la cuestión, primero, si había crisis en España, y segundo, si había crisis en América Latina que participó en todo este problema internacional de la época. Entonces, no hay duda que había una crisis en España. Este es bien conocido en el sentido que el crecimiento de España al final del siglo anterior fue impresionante, llegando a ser el poder más importante en Europa y uno de los más ricos países de Europa. Pero había una crisis de crecimiento de población. Fue creciendo mucho más rápido en el siglo anterior que en este siglo. Había zonas que han perdido población, que antes estaba creciendo. Entonces aquí hay dos análisis de crecimiento de población en términos de crecimiento por año geométrico durante este época. La población ha crecido, pero han crecido en una manera muy lenta comparando con después en el siglo XVIII y con el siglo anterior. La otra cosa que los historiadores españoles citan mucho es la falta de crecimiento urbano en España. Y España no cambió el porcentaje de población, en realidad ha bajado el porcentaje de población urbana. Y para mucha gente fue una indicación de una crisis generalizada. Pero tenemos que dar cuenta, y este es basado en una nueva serie de estudios hechos por dos economistas y historiadores en la Universidad Carlos III, es el análisis de ingreso per cápita o producción per cápita en España en la época. Por 1570, es decir, antes del siglo que estamos estudiando, España fue realmente per cápita solamente atrás de Italia y muy antes de los otros países que estaban creciendo en esta época. Por 1600 es obvio que todavía estaba mucho más avanzado salvo de la situación de Holanda. Entonces está cambiando en esta época. Por 1650 ya se nota que está comenzando a bajar en relación de los otros. Y finalmente la crisis por 1700 es claro que todos los países han pasado salvo Inglaterra. Todavía fue más avanzado económicamente que Inglaterra. Pero sin duda su situación dentro del mundo europeo ya ha cambiado y es causado por una serie de crisis que ocurrió.
Por ejemplo, había todas las rebeliones bien conocidos de Holanda en el siglo anterior, que llegó a tener un poder bastante importante en relación a España y atacando a España y su imperio en todas partes. Había la rebelión de Portugal, que realmente dividió el imperio español en el mundo. Y por supuesto, en esta época, la rebelión de Cataluña. Ya tenemos otra rebelión de Cataluña en este momento. Los catalanes están parte de esta cuestión tradicional. Pero la cuestión es, había realmente una crisis en América Latina, también como una crisis o estancamiento que apareció en España. Tradicionalmente existían 3 historiadores que trabajaban en este tema y que han declarado que América Latina sufrió grande en esta época. Prueba de este fue una serie de famosos estudios. Pierre Chanou, un francés, estudió todo el movimiento de barcos entre España y América Latina. Y sin duda había una crisis de barcos llegando, incluyendo tonelaje. Este simplemente es número de barcos. García Fuentes, otro historiador español, completó la serie de Chanou, que paró en 1650, y él terminó mostrando que la decadencia del movimiento de barcos registrado estaba constante. La segunda prueba viene de un americano famoso, Earl Hamilton, economista de la Universidad de Chicago, que estudió España y la llegada de oro y plata de América durante todo este siglo. Y él notó, y es verdad, nadie ha criticado este modelo ni los datos que él ha usado, es que había una crisis también de llegada de plata de América para España. Y el tercer, y este simplemente muestra, es otra evidencia que hemos usado también para mostrar que España estaba recibiendo durante todo el siglo menos y menos recursos extraídos de América Española. Y estas son las divisas de americanos enviados a España y Filipinas, porque Filipinas, todo la área de Filipinas dependía de dinero americano para mantenerse en Asia. Bueno, y la tercera es el argumento de otro americano, Woodrow Bora, un demógrafo e historiador de la Universidad de California en Berkeley, que tenía este argumento de poblaciones vírgenes en América Latina, es decir, la población indígena han sufrido gran crisis demográfica por causa de la llegada de enfermedades europeos que no estaban residentes en América antes de la llegada de Colón. Y el argumento de él es que estas crisis, y él intentó demostrar todo esto en base de la población de México Central, que fue el centro más grande de población indígena en América Latina. Y él dice que desde 1576 hasta el fin, hasta 1700, había una crisis permanente de población, declive constante sin parar. También él quiere decir que la creación, y este es basado en el trabajo del francés François Chevalier, por causa de este había más o menos servidumbre en forma muy especial de control de campesinato en las grandes haciendas. Entonces toda la organización rural mexicana
y en mucha América Latina está basado en esta falta de recursos humanos y de mano de obra. Y este problema es básicamente un problema demográfico por causa de estas epidemias que estaban llegando constantemente durante este siglo. Y finalmente el argumento de él sin prueba, este es lo más débil de todos los argumentos, es que realmente había este proceso en toda América Latina. Bueno, aquí en las islas caribeñas había liquidación de la población indígena mucho más temprano que en países que estaban más estructurados en imperios, con estados más estables, con campesinato dedicándose full time a agricultura. Entonces, estos fueron los modelos. Y la cosa interesante, no quiero criticar los modelos, salvo en la cuestión de demografía. Y este comenzó a ser atacado por dos diferentes fuentes y dos diferentes áreas. La cuestión fundamental es que había o no una crisis en la producción mineral en América Latina en esta época. Y un francés, se llama Morineau, Michel Morineau, comenzó a estudiar la llegada de plata y oro americana, no en España, pero en Ámsterdam, mostrando que había una llegada constante de minerales a Europa, no vía España, directamente a Europa, o vía España en forma muy ilegal y no controlado, pero la llegada a Europa estaba significando que en lo menos para punto de consumo no había gran cambio para Europa en general, sí, para España sí, pero para Europa en general no había problema. Y se nota aquí, yo tenía que mostrar la diferencia entre Hamilton, que está en rojo, y Morineau, que está en azul, mostrando que Morineau muestra, hay años que sube, hay años que baja, pero no hay tendencia a largo plazo secular mostrando una decadencia de producción. El segundo parte es hecho por Tepaski y yo. Hemos organizado una colección de libros reproduciendo toda la caja real en todas las cajas regionales centrales, no todos, pero los centrales de México, Perú primariamente, usando este material para ver los impuestos sobre minería y usando como una fuente para analizar la producción. Y el argumento que hemos hecho en un estudio prácticamente de la misma época como Morineau es que no había varias zonas que salió de producción, pero había otros entrando en producción. Entonces, juntando todo este material, más o menos no había tendencia a largo plazo de decadencia de producción. Había variaciones por años, pero no fue por falta de producción, especialmente de plata en América Latina, que había una crisis en España. No hay duda que había varios lugares que tenían crisis. Lo de Perú es lo más obvio. Potosí entró y esta tendencia a largo plazo es negativa durante todo el siglo XVII. Y los ingresos de todos los minas de oro, Huancavelica, etc. en Perú y Alto Perú, es decir, en Charcas, muestra que la tendencia también, con algunas subidas y bajadas, dependía del descubrimiento de nuevas minas y nuevas posibilidades de producción. Entró y cuando había falta más de minerales, paró de producción en algún área. Entonces muestra a tendencia a largo plazo negativa.
pero al mismo tiempo entró en producción grandes centros en el norte de México, Nueva España. Esta es la producción de Zacatecas, producción de San Luis de Potosí, durante el siglo. Todo esto basado en los impuestos que tenemos sobre la producción minera, la venta de azogue. Todo esto es bien claro que el gobierno tenía buen control de la producción. No de otras partes de esta industria, pero dependía la industria en el consumo de azogue, entonces, y el Estado tenía el monopolio de la producción de azogue, y así podía controlar en lo menos tenía una buena idea del consumo de azogue y la producción mineral. Y este muestra otro, Guanajuato, Pachuca, todo entró en varias épocas hasta que al final había una serie de minas en toda América Latina y se nota las minas entran, salen, etc. Dependía de calidad de ley de metal que tenía, pero había un gran grupo de nuevas minas que entró en el siglo XVII. En toda América Latina. Esta es una lista de Morales, padrón de su, tiene un diccionario y mapas y muestra los años de los grandes minas que estaba abriendo en esta época. Ok, entonces si no había problema en minas, si había problema en comercio y también si había también decadencia de población indígena que creó problemas de ingreso para los impuestos de rey. Y aquí también veamos que es diferente de los modelos que estaba antes planteado en base de la llegada de barcos o de mineral a España. Se nota que no hay tendencia negativa en comercio, impuestos sobre comercio, la aduana en Veracruz y aquí la aduana de Acapulco con pequeño boom en la década de 1640 y en la segunda mitad del siglo había crecimiento constante en comercio, primera cosa. Lo mismo, aquí no había boom de 1640, pero el crecimiento de la economía peruana estaba bastante bien representante en esta indicación de los impuestos que llegaba hasta el final del siglo. En el final del siglo había una crisis que todo el mundo nota en Perú en la última década, y sí hay una crisis allá. No estoy diciendo que no había crisis locales, había boom y decadencia, etc., pero simplemente no había tendencias a largo plazo mostrando que había crisis de comercio. Bueno, entonces, había una cosa interesante. García Fuentes mismo, que ha hecho este estudio de la falta de barcos en la carrera de indios al final de segunda parte del siglo XVII, notó que había boom de exportaciones españolas en esta época. Entonces la línea por abajo es plata llegando a España, oficialmente llegando casi nulo en la época. Pero al mismo tiempo, especialmente ropas, aceite, estaba en gran expansión exportado a América. Y la cosa interesante es, Oliva Melgar escribió estas notas. Ante este resultado es imposible no preguntarse cómo es que se importa cada vez menos plata hasta niveles ínfimos, al mismo tiempo que aumentó tanto la exportación de las manufacturas textiles, la mercancía, etc.,
a América. Entonces, esta fue la cuestión que finalmente comenzó de afectar la historiografía española, especialmente en Sevilla, de preguntar si realmente había crisis. Bueno, vamos a regresar a este tema en un momento. Vamos a examinar finalmente el tema de los tributos. Los tributos son impuestos hechos solamente en base de varones indígenas en América Latina. Ellos no tenían que pagar impuestos para comercio, pero ellos tenían que pagar una tasa en cada cabeza de jefe de familia, un adulto en edades de trabajo. Y se nota la cosa interesante, tenemos material para algunas cajas, no para todo. Entonces tenemos Potosí, que fue un buen centro de población indígena, y se muestra que la crisis paró en el comienzo del siglo XVII. Entonces, en contraste del argumento de Woodrow Borda, estamos aquí con una indicación que la crisis no seguía, en lo menos en Potosí. También tenemos otras posibilidades. Mérida tenía una población indígena importante. Había problemas al final del siglo, pero no en la primera parte. También en la Caja de México es complicado. No es un gran centro de población indígena, pero por muchos años varias regiones tenían que pagar sus impuestos directamente a la Ciudad de México, la caja principal. Entonces incorporó bastante material sobre el tributo, y se nota aquí también había crisis comenzando en las primeras décadas del siglo y después más o menos subiendo y manteniendo un nivel estable después. Entonces el argumento de nosotros es que no había crisis de la población indígena que duraba, es decir, había recuperación de todos los centros de población indígena. Y además, como el trabajo de Nicolás Sánchez Albornoz muestra, es que había un boom de población urbana en toda América Latina. Esta es la gran época de construcción de todas las grandes ciudades. Y había la creación, no solamente la llegada de blancos españoles, pero el gran desarrollo de las castas en toda América Latina, y finalmente recuperación de la población indígena muestra que había en lo menos crecimiento positivo y bastante alta en América Latina. Los datos son un poco imprecisos, pero la impresión general, examinando el crecimiento de cada ciudad, muestra que este siglo fue bastante bueno. Y aquí son los tributos de todo el virreinato que pudimos reconstruir, y muestra la misma cosa. Decadencia hasta los años 30 o 40 y después crecimiento. Ok, entonces, ¿por qué no llegaba dinero a España? Nadie va a criticar los números de Hamilton, ni los argumentos de Chanute, etc. No llegaba plata, es verdad. ¿Por qué no llegaba plata? Y vamos a ver una cosa interesante. Este muestra porcentaje de remesas en contraste del total de ingresos de estas cajas en Perú y Nueva España. Al comienzo del siglo, ellos estaban mandando 40 a 50% de todos los ingresos a España como saldo de dinero para apoyar el gobierno español en todas sus famosas guerras europeas. Pero después, aunque los ingresos siguen subiendo, el porcentaje de dinero está bajando en cada diferente zona, bajando constantemente. La razón es esta razón. Es decir, la necesidad de defender el imperio.
Los ingleses, los franceses, los holandeses no paraban en atacar este mapa también, Morales Padrón, mostrando todos los ataques que había en contra de todo territorio. Los holandeses consiguió de conquistar Bahía, por ejemplo, y perdió. Y Recife, Pernambuco, ellos finalmente pudieron controlar por 2 décadas. Pero el resto del mundo, los ataques entró, destruyendo ciudades, etc. Saliendo estos piratas y expediciones, el gobierno español comenzó a construir fortines, mandar tropas, pagar por oficiales locales, etc., aun si no había dinero en la región para pagar para estas cosas. Y esta es la historia de todos los fortines de Florida hasta el sur de América Latina. Han construido en Cuba enorme construcción, en Puerto Rico, en México, había construcciones enormes que comenzó en esta área y mucho dinero entró en esta cosa. No muestra muy bien en esta cosa. Aquí es los situados, es decir, comenzó a mandar dinero no a España, pero a otras partes de América. El Caribe es clásico, es una zona deficitaria de ingresos y no podías mantenerse sin dinero de México. Dinero de México, de la Caja de México, va a la frontera de Baja California. Lo de Lima va para defender toda la costa de Chile. También tenía que mantener la ruta entre Alianza de Charcas y Buenos Aires y construir y mantener tropas durante toda esta camino. Entonces, había realmente una enorme cantidad de dinero que estaba gastado. Y aquí son los gastos de guerra. Primero, Perú comenzó a pagar mucho y eventualmente España entró también, Nueva España entró también con todos los gastos que había. Y aquí muestra la cantidad, porcentaje de todos los gastos de la Caja de Lima para guerra o situados, y llegada hasta casi mitad por el final de época. Entonces cada año tenía que gastar más y más dinero para defender. Y fue un éxito, salvo de Jamaica y parte norte de la República Dominicana. Todo el imperio quedaba en control de España. Han vendido partes en varios acuerdos, Florida, etc., pero nunca estaba conquistado porque la España podía mantener este sistema usando dinero americano. Aquí son los gastos situados que Chile, Valdavia, Panamá también estaba pagado. La mapa mostraba en colores más exactos que Panamá fue un buen centro que tenía que mantener. Y aquí es hecho por un historiador mexicano. Puede ver los situados para el Caribe en esta época. Se nota realmente Florida, Habana fueron muy importantes. Menos importante fue la República de Santo Domingo en esta época. Puerto Rico, importante en algunas épocas, pero es realmente, estas cantidades son impresionantes, millones de pesos a 8. La otra cosa se nota en toda América Latina, es una época de gran construcción de iglesias, hospitales e instituciones de caridad. Y aquí hemos puesto una enorme colección de hospitales, de iglesias que estaba construido en este siglo. El argumento aquí estaba creado una enorme cantidad de recursos individuales en América Latina.
La economía estaba marchando bien y gente estaba disponible para pagar para la construcción de varias instituciones por razones de personal, de religiosos, etc. Entonces se nota construcción constante. Esta es parte de la construcción de nuevas ciudades o expansión de viejas ciudades en la época. Entonces la cuestión es si estaba llegando tan cantidad de dinero a Europa vía Ámsterdam, si había recuperación de la población indígena y si había crecimiento económico, ¿por qué no muestra la relación entre España y América Latina? Y el argumento aquí es un argumento que estaba elaborado por una serie de historiadores bien conocidos, es decir, el contrabando. Yo creo que Genaro Rodríguez Mora va a hablar un poco de en su conferencia, pero había estudios en todas partes mostrando que había comercio constante y abundante con gente que no fueron españoles, es decir, los franceses, los ingleses y los holandeses llegaban a todos los puertos de América Latina para negociar, no solamente para atacar, pero para hacer comercio. Al primer momento había comercio de material que tenía un valor alto y peso bajo, es decir, oro y plata, perlas, tintas especiales que venían de México. Pero después había gran interés en los productos más comunes, de peso grande y valor menos, es decir, cueros, azúcar, cacao. Todos estos estaban de interés para los europeos, y aquí en la isla fue famoso esta exportación de cueros y de azúcar para los europeos. Entonces había muchos negocios y mucha llegada de productos del europeo norte a España. Hay una serie de estudios franceses mostrando la importancia del mercado americano en el siglo XVII para textiles franceses de algún tipo. Fueron muy dependientes de exportación vía Cádiz y Sevilla primero en Cádiz, y también vía puertos ilegales sin contacto. Y finalmente los mexicanos, y también un famoso estudio de Matuquias en Buenos Aires, mostraba que plata no registrada estaba enviado en barcos reales, legales, a particulares en España y nunca estaba registrada. Es decir, el gobierno mismo tenía un nivel de corrupción que no podía ni controlar el envío de productos americanos a España. El resultado de es que había un comercio importantísimo, vital, y que podía hacer gran importancia para la economía local y producía una riqueza extraordinaria para toda América Latina. Entonces, el argumento aquí y en general es que no había una crisis profundo en el siglo XVII en América Latina. Gracias. Muy bien, agradecemos al doctor Herbert Klein, quien ofreciera la conferencia magistral Hubo crisis del siglo XVII en las Américas. En el tramo final de este acto de inauguración, compartimos informaciones generales sobre el programa de
debido a que han habido algunos cambios en la dinámica del Congreso. Todos al llegar al auditorio hemos recibido el programa, vamos a señalar los cambios que se han realizado. Cambio del aula AO06 por el aula AO04, pueden verificarlo en su programa. Otro punto es que la conferencia de Arturo Soredi será de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía el jueves en el aula AO05. Conferencia de Arturo Soredi de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía el jueves en el aula AO05. Mientras que la conferencia del Dr. David Stark será dictada en español, aunque el título esté en inglés en sus programas. Todo el material de trabajo se estará entregando el jueves a las 8 de la mañana. Los académicos y público en general que esté inscrito en el Congreso tienen a su disposición un registro de inscripción de las distintas mesas de trabajo, las que tendremos durante los próximos días, de modo que pueden acercarse al personal de la academia, quienes no se han inscrito, y hacerlo el día de hoy. Reiteramos el agradecimiento al Dr. Heber Klein, con un fuerte aplauso le despedimos. A ustedes les agradecemos que nos acompañaran en esta noche y les invitamos a pasar para disfrutar del brindis que hemos preparado. Muchas gracias, feliz resto de la noche. Bueno,